Muy buenas tardes, les saluda Renata Solana y como cada jueves les doy la bienvenida al tema de la semana con Dr. José Contreras Ruiz. Hoy el doctor y yo estaremos con ustedes conversando sobre las heridas que no cierran y por qué no cierran. Doctor Contreras, ¿qué es una herida que no cierra? Gracias, Renata. Para explicar qué es una herida que no cierra, les voy a mostrar una presentación con algunos conceptos interesantes sobre las heridas que no cierran. MD ¿me autoriza a compartir pantalla, porfa? Listo. Bien, entonces vamos a platicar por qué esta herida no responde, por qué esta herida no cierra. Entonces espero que al final de esta presentación ustedes puedan evaluar posibles causas por las cuales una herida no cierra y describir la relevancia del manejo de la causa para el cierre de una herida. ¿Qué factores impactan la cicatrización? Cuando vemos a un paciente con una herida, nos tenemos que preguntar qué está sucediendo en la herida que pudiera hacer que esa herida no cierre. Entonces, bueno, hay que recordar que hay factores inherentes a la herida, pero que esa herida está pegada a un paciente, ¿no? Entonces, tenemos factores que yo he llamado los macrofactores de la herida y se refieren justamente a esto que ven aquí, ¿no? La presencia de necrosis o tejido muerto o cuerpos extraños. A veces hay ahí material que puso el ortopedista, una sutura vieja, etcétera. El exceso de exudado o también la desecación de la herida, la maceración, o sea, el exudado que está saliéndose de la herida se va comiendo literal la piel de alrededor, o también factores, como les decía, del propio paciente. Isquemia, o sea, falta de circulación a la herida, o linfedema localizado. Busquen el video del linfedema que tiene también el canal de MD Supplier, donde pueden aprender más sobre lo que es el linfedema. Pero también tenemos factores que llamamos microfactores, o sea, dentro de esa herida va a haber bacterias. A veces estas bacterias proliferan de más y generan un problema. Fibroblastos senescentes, que son las células que se encargan de reconstruir los tejidos, que ya están tan cansadas que dejan de trabajar y ya no reparan la herida. La ausencia de proliferación y migración celular, o sea, falta la señalización correcta para que las células proliferen y rellenen la herida. O la disminución de factores de crecimiento, ¿no? Estos mensajeros que le dicen a la herida. Hipoxia, falta de oxígeno o desnutrición local, o sea, no llegan los nutrimentos a la herida y es como les digo a mis pacientes, como si les dicen que construyan una casa pero no les dan ladrillo y concreto, pues no van a poder construir la casa, ¿no? Y aumento de metaloproteasas externas internas también, o sea, las moléculas encargadas de destruir el tejido malformado están sobreexpresadas y se empiezan a comer el tejido que está formándose nuevo, ¿no? También tenemos factores inherentes al paciente. No es lo mismo cicatrizar una herida en Renata, que es una persona saludable y joven, a en mi tía o tío que tiene 85 años y se hace una herida, ¿no? Las insuficiencias, las personas tienen insuficiencia venosa, insuficiencia arterial, padecimientos concomitantes, trauma repetitivo, la gente que sigue caminando sobre su herida o sigue acostada sobre su herida, también busquen nuestros videos sobre úlceras por presión y otro tipo de lesiones que tenemos en el canal de YouTube de MD Supplier. La ingesta de medicamentos, la cortisona, los quimioterápicos, todo esto hace que las heridas sanen mucho más lento. Dolor que genera que los pacientes que tienen dolor estén continuamente en estrés y eso hace que las heridas no cicatricen. La desnutrición, que ya hablábamos, y por supuesto también impactan los recursos económicos. Pero hay que recordar que además de eso hay otros factores más importantes, o bueno, tan importantes como la agencia, la casa donde vive ese paciente. No es lo mismo cicatrizar una herida a un paciente que tiene 6 hijos, todos profesionistas, que le contratan una enfermera al paciente para que le haga curaciones y esté al pendiente de sus heridas, a una persona indigente de la calle que ni siquiera se alcanza las piernas para hacerse la curación, ¿no? Y pues no es lo mismo un sistema de salud
como el de Dinamarca, donde se cuenta con todo para atender a los pacientes, a un sistema como el de México, donde todo es gratis, pero no hay nada, ¿no? Entonces, todas estas cosas impactan en la cicatrización de los pacientes. Pero bueno, ¿qué es una herida estancada? Pues podríamos definirla, y esta es una definición que me saqué de aquí de la manga, como aquellas heridas en las que se han corregido los factores causales y a pesar de ello no progresan a la cicatrización. No sé si con eso contesto tu pregunta, Renata. Sí, perfecto, doctor Contreras. Ya me queda mucho más claro que es una herida que no cierra, pero aún me quedé con la duda de por qué no cierran las heridas. Pues bien, vamos a revisar ahora el por qué una herida no cierra y veremos que hay esas causas. Creo que unos casos a lo mejor ilustrarían mejor este concepto y pues voy a volver a compartirles la pantalla para platicar sobre estas situaciones, ¿no? Y vemos aquí el caso 1. Este es un paciente que nos interconsultan en el hospital y nos dicen, tenemos un paciente con una úlcera por presión grado 2 que no mejora a pesar de las medidas. Es un hombre de 38 años, mexicano, que llegó por una lumbalgia, o sea, algo le dolía allá abajo, más bien sería una sacralgia que una lumbalgia, y al segundo día aparece esta lesión en la zona del sacro, más bien del coxis del paciente, y le indican cambios de posición, aunque el paciente curiosamente solito se cambiaba de posición, ¿no? Al tercer día nos comentan que aparecieron 2 pequeñas exulceraciones y las diagnostican como úlcera por presión grado 2. Con dolor severo, el paciente se moviliza, pero aún así están viendo si requiere una espuma adhesiva en forma de sacro para protegerle la zona e interconsultan a la clínica de heridas, ¿no? Y entonces cuando llegamos vemos esto. ¿Por qué creen ustedes que esta úlcera no responde? Bueno, pues es evidente. El diagnóstico es incorrecto. Este paciente lo que tiene es una lesión de herpes zóster, si se fijan es unilateral, no está de los dos lados, y es una lesión clásica de los pacientes que ya tuvieron varicela y no están cicatrizando, ¿no? Muchas gracias a los que están participando y comentando. Me dicen que la imagen está saliendo cortada. Ay, no me digan eso. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, a ver si con eso se arregla. Ya sé que puede ser el formato de la presentación. Déjenme ver si puedo corregir esto. Creo que no voy a poder corregirlo en este momento. Y es la resolución que le puse a la presentación. Una disculpa. Vamos a tener que continuar con el cuadro a medias, perdonen. ¿Se ve ahorita la presentación? No, ¿verdad? Se está cargando, justamente. Ahorita ya se ve completa, pero no presentada. ¿Ahí se corta? No, ahora sí ya, está perfecto. Muy bien. El caso 2 es un hombre de 68 años de Cuernavaca, Morelos, que es un lugar en México con mucho sol, y lo mandó un dermatólogo que es su cuate, ¿no? Tenía una úlcera en la cara anterior de la pierna, con 100% de tejido de granulación, como vemos en esta imagen, con los bordes adheridos, que mide 3.5 por 3.5, con los pulsos bien, sin datos de infección, y utiliza un vendaje compresivo. Este paciente inicia con una ulcerita que dice que seguramente le empezó después de que se rascó un grano y en 5 años ha ido creciendo, ¿no? Multitratado con herbolaria, plata nanocristalina, alginato con plata, antibióticos, cámara hiperbárica, compresión.
Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué no cierra. ¿Qué falta por hacer en esta úlcera? Entonces, si se fijan, pues bien comprimido y todo, una localización no muy típica. Y pues la sorpresa es que al tomarle una biopsia se trataba de un carcinoma vasocelular infiltrante. Entonces, esto era un cáncer de entrada, no era una úlcera como cualquiera. Entonces, la moraleja de esto es que siempre tenemos que hacer una buena evaluación y diagnóstico de nuestros pacientes, porque si hacemos una mala evaluación y un mal diagnóstico, esa puede ser una primera razón por la cual, como te decía Renata, las úlceras pueden no cerrar, ¿no? Es muy común entre los médicos que les da flojera revisar al paciente y entonces repiten la nota, especialmente los residentes y esto, repiten la nota, paciente con úlcera venosa, ¿no? Y entonces todos se quedan con esa idea, no revisar al paciente. Ahorita tenemos muchas consultas a distancia y esto da origen a errores. Confiar en información de terceros. El vascular dice que tiene buena circulación y nadie le palpa los pulsos y resulta que el paciente no tiene circulación. Interpretación errónea de la información. A veces leemos mal o lo que leemos no lo entendemos bien y damos por hecho cosas que no son. Falta de sospecha. Si nunca han visto un carcinoma epidermoide, un carcinoma vasocelular, una úlcera de Martorell, una vasculitis, melanomas, etcétera, podemos cometer esos errores. Y además de todo, a veces los laboratorios salen equivocados por errores humanos o errores tecnológicos y nos podemos quedar con una idea errónea de lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, este es uno de los esquemas que yo manejo. Cuando un paciente llega con una úlcera, lo hacemos una buena evaluación, un buen cuadro clínico y nos formulamos un diagnóstico de trabajo. Y solicitamos estudios complementarios sobre ese diagnóstico, quedándonos en la cabeza con los diagnósticos diferenciales y damos tratamiento. Si el paciente no responde, como es este caso, pues tenemos que recurrir a nuestros diagnósticos diferenciales y reinterrogar, reexplorar, volver a pedir los estudios y dar un nuevo tratamiento de acuerdo a ese nuevo diagnóstico. Y vemos cómo le va. Y así repetimos este ciclo hasta lograr la cicatrización de la herida. Y recordar que las úlceras no nada más son venosas, arteriales, pie diabético y úlceras por presión. Hay un sinnúmero de categorías que tenemos que considerar para el tema de las úlceras, ¿no? ¿Y cuándo tomar una biopsia? Para mí el estudio más importante que hay en el manejo de heridas crónicas que no cicatrizan es la biopsia de piel. Entonces, cuando vemos un cuadro típico de algo que es muy atípico, hay que tomar una biopsia para confirmar nuestro diagnóstico, o ante cuadros atípicos, aquí algo no me cuadra, biopsia. Entonces, también en pacientes que tienen heridas, que llevamos 3 meses manejando adecuadamente, y lo subrayo porque luego tenemos pacientes que están mal manejados por 3 meses y ya los consideran atípicos, y no es el caso. En estos casos, y también para buscar bacterias específicas en la herida, necesitamos una biopsia, ¿no? Entonces, si yo veo un paciente que tiene este cuadro y me dice que tiene enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria intestinal, inmediatamente tengo que pensar en un pioderma gangrenoso y necesito una biopsia para confirmarlo. O llega una persona con una úlcera en la cabeza de estas características y no tiene historia de traumas o de que le pegaron o algo, inmediatamente veo que es un cuadro atípico y que requiere una biopsia, ¿no? Entonces, ya con una buena evaluación y diagnóstico, podemos tratar la causa y muchas de estas úlceras que no responden se convierten en úlceras que sí responden. Entonces, el no tratar la causa nos lleva a un diagnóstico incorrecto, pues hace que nuestro tratamiento sea incorrecto. El olvido o dar por hecho, como les decía, el desconocimiento del diagnóstico o de la causa subyacente, por ejemplo, úlceras que fueron radiadas años atrás y no lo preguntan o el paciente no lo comenta y podemos estar dando vueltas ahí en una herida que no cierra y nunca nos enteramos que ese paciente estuvo recibiendo radiación por un cáncer, por ejemplo. O negligencia simplemente, no saber manejar las heridas y pretenderlas tratar, no pedir ayuda a alguien que sí sabe, o pereza. A veces sabemos que es un pie diabético que requiere un yeso de contacto total y no lo aplicamos. Es una úlcera por presión que no estamos cambiando de posición. Es una úlcera que se está reinfectando y no sabemos que el problema está en nuestras manos o en nuestras vías aéreas que estamos reinfectándola, ¿no? Es otro caso, un paciente de 28 años con una úlcera en el isquion, o sea, en una nalga,
tiene una lesión a nivel de la vértebra, bueno, del segmento torácico por un accidente en vehículo automotor, en una moto. Tiene su cojín rojo para la silla, que es un cojín que pueden ustedes adquirir en MD Supplier también, un cojín que libera presión de la zona del isquion. Se cambia de posición cada 10 minutos, se levanta de la silla el paciente para que circule y aún así no cierra su herida. ¿Y qué creen? Un día lo veo que así como esta niña de esta foto, el paciente era tan independiente que agarraba su cojín rojo y su silla, se los agarraba así y se bajaba a nalgazos por las escaleras de la clínica y por las escaleras de su casa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues tenemos un factor que hace que esa úlcera no cierre. O esta otra mujer de 60 años con una úlcera venosa de evolución, vista por un angiólogo, con biopsia, 9 por 4 centímetros, 2 años en tratamiento y tiene las piernas hinchadas a pesar de estar indicada en ella la compresión. Múltiples tratamientos y nada. ¿Y qué creen? Un día, así como este niño, me asomo por la ventana de la clínica y veo que la paciente, saliendo de la clínica, se quita su vendaje, lo echa en la parte de atrás del coche, se sube a su coche y se va. Y cuando le interrogo la siguiente consulta, me dice, doctor, es que me molesta usarlo. Y yo no lo quería hacerle sentir mal, porque usted siempre ha sido muy bueno conmigo, pero no pienso usar estas medias ni estas vendas. No hay otra. Vamos al tema de las opiniones del paciente y los familiares, donde muchas veces el propio paciente no sigue las indicaciones y esto hace que su úlcera no cicatrice. Entonces, otro error por el cual a veces las úlceras no cierran es porque no tomamos en cuenta al paciente. Insuficiencia económica. En nuestro medio esto es importantísimo. No tengo dinero para el tratamiento y no se lo comento al doctor porque me da vergüenza y eso hace que creamos que el paciente está recibiendo un tratamiento adecuado y no lo está haciendo. Metas equivocadas. Solo me importaba que ya no me doliera la úlcera, doctor. Entonces me dejó de doler y ya lo demás ya no me importa, ¿no? Mala educación por parte del personal de salud. Oiga, mire, su úlcera no va a cicatrizar si no se comprime porque el mecanismo de la úlcera venosa lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube nuevamente en el capítulo de úlceras venosas. O mala adherencia. Simplemente a veces hay pacientes que no están dispuestos a seguir el tratamiento. Y así pasamos a problemas de otra índole que hacen que las úlceras no cierren. Y estos tienen que ver más con el cuidado de la herida propia y de esta mnemotecnia de Dicta que ya hemos platicado previamente, donde pues a veces la herida requiere desbridamiento, tratamiento de la infección, control del exudado, etcétera. Entonces, modificando este concepto que previamente te había platicado, diría yo que una herida estancada es una herida en la que aparentemente hemos corregido los factores causales y a pesar de ello no progresan a la cicatrización. Vean este siguiente caso. Este es un paciente con una úlcera de pierna, inicialmente diagnosticada como venosa. Luego, como no cerraba, la mandamos al angiólogo y nos dijo, ¿sabes qué? Parece ser que es arterial y de verdad esta úlcera estuvo multitratada. No les voy a leer todos los tratamientos que ha recibido, pero desde 1999, safenectomía, compresión, colagenasa, todos los apósitos que gusten y manden, la vuelve a ver el cirujano vascular, le hacen una angioplastía, no cierra, la ve el cirujano plástico, le quita en bloque la úlcera y le pone un injerto, no cierra, 2011, 2012. Y estas son las verdaderas heridas que no responden y solamente representan del 10 al 20% de lo que vemos las personas que nos dedicamos al manejo de las heridas y posibles explicaciones pues es o que la causa no sea corregible, por ejemplo, pacientes con úlceras por presión que si los movilizamos se mueren, por ejemplo, ahorita con la pandemia de COVID,
Hay pacientes que están intubados y la movilización es muy compleja, pacientes que están con aminas y con 18 bombas diferentes de medicamentos y que a veces no podemos movilizar porque se desestabilizan, pacientes cuya adherencia no va a mejorar, como la viejita que me dijo, no voy a usar compresión, pues sabe que su úlcera venosa no va a mejorar. Medicamentos concomitantes indispensables, ¿no? Pacientes con cáncer que están tomando metotrexate y que no les podemos suspender el metotrexate porque literal se van a morir. Y este último concepto, ¿no? Solo Dios sabe o no es aparente el por qué la úlcera no responde. O realmente la ciencia médica todavía no ha avanzado para podernos decir cuál es la causa de que esa úlcera no responda. Y no sé si con eso te contesto la pregunta que me hacías, Renata. Sí, perfecto, doctor. Espero que igual a nuestra audiencia ya le quedado claro y si no, de todas maneras, saben que al final usted podrá responder sus preguntas. Yo sí me gustaría preguntarle ahorita dos cosas. La primera es, ¿qué se puede hacer con este tipo de heridas? Y la segunda es, ¿cómo puede una empresa como MD Supplier, que da servicios de insumos a consultorios y clínicas, ayudar a este tipo de heridas? Bueno, pues es muy interesante ahora que lo mencionas. Pues sí hay muchas cosas que se pueden hacer a este respecto, ¿no? La primera es que no existe una terapia ideal. Cuando a mí me dicen mis colegas dermatólogos, doctor, tengo un paciente con una herida, ¿qué le pongo? Le digo, yo no trato agujeros en los pacientes, yo trato pacientes. Necesito evaluar el tratamiento para cada uno de los pacientes. Y pues lo primero, como les decía, es corregir la causa. Lo segundo es tomar en cuenta al paciente. Lo tercero es hacer una buena preparación y manejo del hecho de la herida. Pero como les decía, a veces hay un 10-20% de pacientes que no cicatriza a pesar de lo que estamos haciendo y pues podemos recurrir a algunas de las terapias que llamamos avanzadas, ¿no? Y entramos en este último capítulo de mi mnemotecnia de TA que se refiere a terapias avanzadas, ¿no? Y es un capítulo muy interesante donde están todas las nuevas tecnologías en el manejo de heridas, las matrices biológicas, los factores de crecimiento, los sustitutos de piel y otras tecnologías. Entonces, el 85% de las úlceras cierran con una preparación del lecho adecuado, pero vamos a tener este 15% aproximado donde vamos a requerir de cosas más avanzadas, ¿no? Y aquí es donde entran las terapias con nueva investigación y desarrollo, que ojo, la mayoría son muy costosas, están científicamente probadas. Esto quiere decir, algún científico agarró y se puso a inventar este tipo de terapias, pero no necesariamente en la clínica han demostrado su eficacia, pero es lo que hay, ¿no? Y muchas de estas, o todavía las menos más bien, no tienen estudios de costo-beneficio. ¿Por qué estas terapias son tan caras si no han demostrado en estudios ser tan efectivas? Pero, pues como les vuelvo a repetir, es lo que hay y en estas heridas de difícil cicatrización a veces es lo que tenemos que utilizar. Y aquí tenemos, por ejemplo, las matrices biológicas acelulares, que son diferentes componentes que nos hacen falta en la dermis para la cicatrización de las heridas. Y si tomamos en cuenta que a veces hay factores de crecimiento deficientes o tenemos aumento de estas metaloproteasas o enzimas destructoras, estas sustitutos de dermis nos pueden ayudar a facilitar la cicatrización de las heridas. Entonces, pues tenemos el Aloderm de dermis cadavérica, tenemos el Amiofix, el Fibracol, Integra, Oasis, Promogram, Prisma, Puracol, Keresis. Ahorita les voy a platicar de algunos pacientes que hemos logrado mejorar con este tipo de terapias. Y es justamente aquí donde MD Supplier pudiera jugar un papel muy importante. Muchas veces los especialistas en heridas o los médicos o enfermeras no sabemos dónde conseguir estos materiales, ¿no? Cuando yo voy al interior de la República, muchas veces me dicen, doctor, todo esto que nos platica es buenísimo, pero ¿qué cree? Aquí en
Zacatlán de las Manzanas no tenemos estos apósitos, ¿no? Y ahí es donde una empresa como MD Supplier, que tiene estos apósitos avanzados como Promogran, Oasis, etcétera, puede llegar a cualquier rincón de la República y surtir de este tipo de terapias. Y con estas pláticas como la que les estoy dando hoy, donde pues estamos tratando de educar y dar conocimientos médicos, pues también juegan un papel importante MD Supplier mediante su canal de YouTube y otras estrategias educativas que tienen, por lo cual los felicito como siempre. Bien, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de, valga la redundancia, de dermis cadavérica acelular hecha en México. Biograft es un laboratorio que se encarga de recolectar de donantes la piel, la procesa y nos provee de piel de cadáver para el manejo de las heridas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos esta herida con tendones expuestos, donde podemos colocar un fragmento de dermis de cadáver y esta nos va a favorecer la cicatrización de heridas que previamente no estaban respondiendo o heridas que nos urge que cierren de manera rápida, ¿no? En cada país, en cada región, pueden ustedes buscar este tipo de terapias para la cicatrización de las heridas. También tenemos sustitutos de piel. Este les llamo así porque tienen células vivas. Esta ya es piel cultivada. Entonces, Biosquinco tiene el Epifast, que son queratinocitos de donantes de prepucio, de bebés, que cultivan y podemos utilizar en las heridas. Ricel, que es una piel autóloga en spray. Ustedes toman piel del paciente, la preparan en este kit que tienen ustedes acá, la machacan, la dividen y luego con una jeringa generan un spray con el cual pueden cubrir la herida. Invitrix, que era un producto de fibroblastos vivos, cultivados para la cicatrización de las heridas, que es este que ven ustedes aquí abajo a la derecha. En la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Castel fabrica constructos a base de células vivas de los propios pacientes. Y Apligraf, que es una piel que literal tiene dermis, tiene epidermis, y que podemos utilizar para el manejo de las heridas. Y si esto les impresiona, imagínense lo que ha sido para mí escuchar de este concepto de la bioimpresión, donde hoy en día pueden ustedes solicitar que una computadora tome una foto de la herida de un paciente, luego la manda a un software especial que define lo que le hace falta a esa herida y mediante una impresora biológica tridimensional imprime con fibroblastos, con dermis y con epidermis y células vivas. Esto ya existe, ya no es, suena a ciencia ficción, pero ya existe y que lo podemos colocar en la superficie de una herida. Obviamente, pues son cosas costosísimas, ¿no? Entonces, espero que al final de estos, pues no son 10 minutos, han sido más de 10 minutos, puedan ustedes evaluar posibles causas de que una herida no cicatrice y describir la relevancia del manejo de la causa para el cierre de una herida. Y no olviden, para la gente que le gusta este tema de las heridas, tenemos abordaje y manejo de las heridas también disponible en la página de MD Supplier, mdsupplier.mx. Muchísimas gracias por su atención en este tema de por qué una herida no cicatriza. Buenísimo, doctor Contreras. Como usted sabe bien, MD Supplier tiene un servicio especial donde nuestros clientes pueden irnos informando a través de la página de internet o de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, o bien por teléfono, de todos los productos que necesitan para su especialidad, y nosotros buscaremos satisfacer sus necesidades y lo agregaremos a nuestro catálogo. Hay algunas preguntas del público, doctor, entonces le devuelvo el micrófono. Bien, recuerden que en el chat pueden ustedes ir escribiendo sus preguntas o las preguntas que tengan. Oralia Juárez, muchas gracias por esta primera pregunta que es, lo sigo cada semana, estoy suscrita a la página y soy súper fan del servicio que da MD Supplier a mi clínica de heridas, también yo, compartimos ese gusto, pero nunca había oído de estos apósitos de matriz. ¿Cuál es el que usted recomienda comprar? Bueno, Oralia, como te platicaba en la presentación que acabo de dar, cada paciente es diferente y cada paciente requiere una matriz especial. Y también es muy importante el costo.
Hay matrices que son muy costosas, hay matrices que son más baratas. Entonces, tenemos que adecuar la matriz que necesitamos a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, esto es muy importante para definir cuál va a ser el mejor manejo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un injerto del propio paciente y una piel de cadáver, por ejemplo? Ok, esta es una muy buena pregunta. Los injertos del propio paciente, muchas veces el llevar piel sana de una región del cuerpo del paciente a una zona donde la piel ya está desgastada, donde tenemos estos fibroblastos senescentes, puede ser una excelente idea. Y es una terapia que utilizo con mucha frecuencia y también lo podríamos meter como terapias avanzadas, aunque sea algo que existe desde prácticamente los egipcios, ¿no? Sin embargo, tenemos pacientes que ya tienen una úlcera y que cuando les platicamos que les vamos a hacer otra herida para tratarles esta, nos dicen, a mí no me va a hacer otro agujero, ¿no? Y esos pacientes son los que se benefician de este tipo de terapias. O pacientes donde no tenemos de dónde tomar tejidos para cubrir, esos pacientes se pueden beneficiar tal vez de un primer intento con una matriz acelular. No mencionó el uso de oxígeno. ¿Qué valor le asigna en terapias avanzadas? Perdón por el escándalo que hay atrás, pero hoy estoy transmitiendo desde un jardín y se oyen los vendedores ambulantes, ¿eh? Bueno, el oxígeno es fundamental para las heridas. Sabemos que existe, por ejemplo, la cámara de oxigenación hiperbárica, que es una terapia que está aprobada en algunas indicaciones, especialmente donde nos hace falta oxígeno. También hay nuevos estudios donde el oxígeno tópico funciona muy bien. Hay terapias donde el ponerle al paciente oxigenación funciona y nos ayuda a la cicatrización de las heridas. Y bueno, el oxígeno es una terapia, perdón que no la agregué como una terapia avanzada, la voy a agregar en esta presentación en el futuro. Muchas gracias a Edgar Torres por la pregunta. Y tenemos a Clara Moreno que nos felicita, muchísimas gracias Clara, y a Liz Rocha que nos dice muchas gracias por su presentación. Leslie Rocha, egresada del IDJ, dermatológico de Jalisco, gracias por su comentario. Me interesa mucho el curso que ofrece en línea. ¿Podría decirme qué correo electrónico y solicitar informes? Estoy justamente en ese proceso de averiguar qué pasó con nuestro curso en línea de heridas, porque ha desaparecido la liga y la empresa que lo contrató no está disponible, pero les prometo que en los comentarios de los videos de YouTube, en cuanto averigüe qué pasó con NetChannel, se los voy a compartir. Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces, pues no me queda más que agradecerles su presencia, el estar con nosotros semana a semana. No olviden darle like al video en YouTube una vez que MD Supplier me haga el favor de subirlo y de hacerse seguidores de este canal y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos la próxima semana. Renata, gracias por el magnífico trabajo que haces cada semana. Y la página de YouTube que nos preguntan se llama MD Supplier, tal cual. Es un canal y ahí hay un montón de videos de muchos temas. Muchísimas gracias a todos y los espero la próxima semana en esta emisión del tema de la semana.